Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Amén. Hermano Benjamín, que tiene micro, ¿cómo se siente hoy? Bien. Se siente bien, amén. Pero nosotros nos sentimos bien, pero hay mucha gente que no se siente bien hoy. Vamos a buscar en Santiago 1:12. Vaya poniéndolo ahí, lo mantenemos ahí. Hay muchas personas que incluso sin sentirse bien el día de hoy dicen que están bien. Muchas personas que incluso con enfermedades, con dolores, les preguntas cómo están y dicen estoy bien. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Qué es la prueba, mis hermanos? ¿Cómo pueden probar algo? ¿Cómo podemos probar un material, un mineral? ¿Cómo podemos probar el oro si no le damos fuego? ¿Cómo podemos probar el hierro si no le damos fuego? ¿Cómo podemos probar nuestra fe si no hay prueba? Amén. Que dice la palabra que el Señor nos dará la corona de la vida si perseveramos en la prueba. Porque perseverar en el día a día es muy fácil, mis hermanos. Llegar tarde al trabajo, podemos perseverar para llegar más temprano. Que se nos va el autobús al instituto, podemos perseverar y llegar al instituto a pie. Pero eso no son pruebas, mis hermanos. La prueba empieza cuando la situación entera se pone difícil. Cuando no es que se te escape el autobús, es que cortan todas las vías, ya no puedes ir a ningún lado. Y ahí es donde hay que perseverar, mis hermanos. Ahí es donde cuando la cosa se pone mala, es cuando tenemos que empezar a hacer nosotros las cosas mejor. Y no darnos por vencidos, porque en el momento que nos rendimos, se acabó todo. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:5, que dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Aquí nos está dando ya un ejemplo más claro de qué perseverancia tenemos que tener. La perseverancia de Cristo. En la Reina Valera nos dicen la misma perseverancia que la perseverancia de Cristo. ¿Qué nos va a entender esto, mis hermanos? Vámonos a aquel momento en la cruz por un momento. Vámonos allí, unos segundos. Vamos a recordar. ¿Qué dice la Biblia que sufrió el Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Que la azotaron, le pegaron, le escupieron, le maltrataron. ¿El Señor se rindió? No, ¿verdad? ¿Perseveró? Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor dirija vuestro corazón hacia el amor de Dios. Amor de Dios, un amor tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y hacia la perseverancia de Cristo, una perseverancia que por nosotros dio su vida, perseveró hasta el final. Incluso cuando lo maltrataron y estaba sufriendo, perseveró por nosotros, por este día de hoy. Amén. Esa es la perseverancia que tenemos que tener, mis hermanos. Y no la tenemos. Es imposible humanamente tener esa perseverancia. Y es por eso que tenemos que buscar de Dios, porque humanamente, en nuestra humanidad, no podemos perseverar de esa manera. Pero en el Señor sí podemos. Amén. Porque en el Señor podemos hacer no lo posible que podemos hacer nosotros, sino lo imposible. Siempre y cuando sigamos al Señor. Porque el Señor es el que nos da todo, mis hermanos, el que nos da seguridad, el que nos da confianza, el que nos da la esperanza de seguir moviéndonos adelante y el que nos permite perseverar. Porque la perseverancia, mis hermanos, se hace con una cosa solamente, un objetivo. Una persona es imposible que persevere si no ve una luz. Hace poco cambiaron mi maestro de filosofía en el instituto. Usted preguntará, ¿y esto qué tiene que ver? Ahora le explico. Y el maestro nuevo de filosofía está haciendo sus prácticas ahora en mi clase, se llama Juan. Y estábamos estudiando el sentido de la vida. Y es un tema muy interesante verlo desde la perspectiva del mundo, porque si te pones a verlo desde el objetivo, desde el punto de vista de ellos, la vida no tiene sentido. Si te pones a verlo del nuestro, la vida tiene un sentido más claro que el agua.
Amén. Y en esa búsqueda de sentido de la clase intentó buscar un sentido a la vida, todos se dieron cuenta de algo, de que si no tienes una meta no puedes seguir adelante. Y hubo un escritor, un filósofo, Miguel de Unamuno, que dijo que si no crees en Dios, entonces nuestra vida no tiene sentido. Este hombre no creía en el Señor y se le murió un hijo. Lamentablemente perdió uno de sus hijos y en su desesperación se refugió en el Señor y dijo, yo no creo, pero tengo que creer en Dios, porque si no creo en Dios se me desmorona mi vida entera y todo lo que he hecho no tiene un sentido. Todo lo que, hasta el punto que he pensado, no importa, porque se pierde todo. Lo único que puede justificar mi existencia y mi vida en este mundo es Dios. Y ahora hagamos una correlación con esto. ¿Por qué perseveramos, mis hermanos? Porque vemos una luz al final del túnel. Vemos nuestra meta, que es salir de la prueba. Porque vemos que en el momento que salimos de la prueba, no solo salimos con más fe, salimos con recompensa, mis hermanos. Porque la prueba no se hace por nada. La prueba se hace para demostrar la calidad del material. ¿Por qué una persona tiene que templar, poner en la forja el metal? Para darle forma. ¿Cómo tú haces una espada? Dándole forma al metal. La espada no sale sola. Tú tienes que poner el lingote de hierro, martillarlo, darle fuego y con tiempo, paciencia y fuego es que se hace una espada. No es que yo pongo un trozo de hierro ahí y saco ya la espada. No. Lleva un proceso. Y esa prueba es para el cristiano, para el seguidor de Cristo, es ese proceso. Porque uno no llega al Evangelio sabiéndolo todo, mis hermanos. Uno no llega al Evangelio teniendo todo en su mente, sino que es con prueba. Es con pruebas que se fortalece nuestra fe. Amén. Porque llega un momento que llega la prueba a nosotros y no nos rendimos. Y buscamos del Señor. Y nos damos cuenta, dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos damos cuenta que nos falta fe, pero en la prueba se fortalece nuestra fe. En nuestra prueba, ese lingote de hierro sin refinar, que no servía para nada, más que para estar ahí con los demás, se vuelve una espada, mis hermanos. En la prueba se le da filo. En la prueba, ese lingote se convierte en algo útil. Amén. En la prueba es cuando nosotros, cuando salimos de ella, nos damos cuenta que el Señor ya nos puede usar como instrumento. No es que el Señor no nos pudiera usar antes, es que no éramos tan útiles. Es como, voy a hacer una comparación un poco rara, pero es como decir que antes el Señor tenía una herramienta y ahora tiene una herramienta que funciona para muchas cosas. Antes el Señor tenía solamente una masa. Ahora la masa tiene la parte de atrás para sacar clavos. Y en el futuro tal vez tenga una cuchilla que tiene destornillador, tiene tijera y tiene toda una variedad de herramientas. ¿Ven? Eso es lo que quiere el Señor. No quiere simplemente que nos conformemos con lo que tenemos, quiere que busquemos más. Amén, porque ese es el objetivo. El objetivo es perfeccionar a los santos. Amén, porque lo dice la palabra en Efesios 4:12. Amén. Vámonos a Efesios 6:18, que dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Perseverancia, súplica, oración. Se van a ir repitiendo las tres a lo largo de la prédica. Perseverancia, súplica y oración. La súplica, ¿quién es? Al Señor. La perseverancia, ¿por quién es? Por el Señor. ¿Y la oración por qué? Porque es nuestra manera de hablar con el Señor. ¿Cómo suplicaremos si no podemos hablar con Él? ¿Verdad? Porque la súplica es hablar con el Señor directamente. Yo no puedo no hacer nada y esperar que el Señor tenga compasión de mí. ¿Por qué lo haría? No he hablado con Él.
Es como que yo quiera que la hermana Graciela me haga un favor y no le hablo. ¿Cómo sabe la hermana Graciela que me tiene que ayudar? No lo sabe. El Señor está ahí. Lo que hay que ir a Él. Amén. Y dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe lo que significa velad, mis hermanos? Significa vigilar, esperar. Velad es estar alerta, mis hermanos. Con toda perseverancia. Tenemos que estar velando, pero no solo velando con normalidad. No, perseverando en lo que estemos haciendo. Perseverar en nuestra vigilancia. Perseverar con súplica en oración por los santos. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? Somos nosotros. ¿Qué dice la palabra? Orad los unos por los otros, tal como lo estáis haciendo. Orad con súplica y perseverancia. Hay que orar por nosotros mismos, mis hermanos. No yo por mí, o sea, sí, pero yo por el otro hermano, yo por el pastor Eugenio por la hermana Graciela, por la hermana Isabel, y así constantemente porque somos un cuerpo, mis hermanos. Amén. Y el cuerpo no funciona por separado, funciona como uno. Ahora estamos dando en las clases de biología, estamos dando el cuerpo humano un poco por encima del sistema circulatorio, el sistema nervioso, y todas las cosas encajan perfectamente para que una funcione con la otra, y la que parecía que no hacía nada, pues sí hace. Amén. Y si una se pierde, pues ya no funciona. Hasta el punto de que una enfermedad terminal puede ser causada por el simple hecho de que falta una pieza en el engranaje. Y somos el cuerpo de Cristo, tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que perseverar. No es solo que hay un enfermo, oré por él, no se sanó. No se va a sanar así. Orar por un enfermo no es ir, orar y ya. No, hay que orar constantemente, perseverando en oración. Porque si yo voy, oro y digo, bueno, no se sanó. Bueno, vamos a comer. ¿Qué perseverancia estoy teniendo ahí, mis hermanos? ¿En qué estoy perseverando? ¿Solamente oré una vez y ya me rendí? ¿Dice eso la palabra del Señor? Orad, orad sin cesar. No paremos, sigamos orando, sigamos perseverando y buscando, que eso es lo que quiere el Señor. Que cuando se vaya una persona de este mundo, un hermano de este mundo, sea realmente voluntad del Señor. Que no sea porque nos faltó a nosotros orar. No sé si he sido el único que ha pasado que alguna vez dice, no, falleció mi hermano, y me pongo así, digo, no de lo suficiente. Pudo haber orado más. Y tal vez era del Señor que esa persona partiera en ese momento, pero eso yo no lo sé. Y probablemente no lo sepa hasta que parta con el Señor yo y le pueda ver y pueda saber las cosas que yo no puedo saber ahora. Hasta ese momento, mis hermanos, no sabemos. Así que perseveremos en oración. Amén. Porque he escuchado testimonios de personas que se han levantado a las 4 de la mañana y se han puesto a orar de rodillas por una persona que ni siquiera conocen, y a la semana les llega una noticia de no, hay una persona con el mismo nombre, casualmente, con el mismo nombre, y que estaba enfermo y se sanó a las 4 de la mañana. Y ahí es cuando la persona se da cuenta, el Señor me mandó a orar a mí. Amén. Pero él no lo sabía hasta una semana después. Y si no llega a perseverar en la oración, ¿qué hubiera pasado, mis hermanos? Podemos decir, no, el Señor lo hubiera sanado igualmente. ¿Cómo usted lo sabe, mi hermano? Porque Dios es amor, sí, Dios es amor. Lo sabemos. Amén. Pero, ¿cómo está seguro usted? No estoy negando que Dios es amor. Estoy preguntándole cómo sabe usted que el Señor hubiera hecho lo mismo. Y si no le es suficiente, le voy a decir esto, mis hermanos, el Señor recompensa. Porque dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si el Señor nos manda a orar y a perseverar y no lo hacemos, ¿cómo el Señor nos va a poner en mayor lugar? Si en lo poco no le estamos siendo fiel. Amén. Vámonos a Daniel 3:16. Amén. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. El 17. Hacemos un paréntesis rápido. En este momento lo que está pasando es que el rey hizo estatuas y dijo que todo el mundo tenía que arrodillarse ante las estatuas.
Y estos jóvenes del Señor dijeron, no, yo no me arrodillo ante nadie que no sea mi Señor. Y mi Señor es Dios. Y ante Él solamente rodilla, ante nadie más. Y el rey les dijo, pues los mando al horno de fuego, para hacer un ejemplo de ello. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, el horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. El 18. Me encanta el 18. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió, ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar. El 19. Y mandó que algunos valientes guerreros. El 20. El 18 te lo saltaste, ¿no? Vale. No pasa nada. Pero si no lo hace, has de saber, este es el que me gusta mucho, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Me perdonen por el error que hubo. El 17 de nuevo. Vamos a leerlo. El 17. Vamos a leerlo de seguido de nuevo. Ciertamente nuestro Dios, en quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora sí, el 18. Pero si no lo hace, o sea, si no lo salva del horno de fuego y se mueren ahí, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. O sea, si el Señor nos va a librar, y si no lo hace, igualmente no voy en rodillas. Porque yo sigo nada más a Cristo, yo no sigo a más nadie. Perseverando, mis hermanos. Hay que perseverar hasta un punto que no tenemos ni por imaginado para llegar a esa confianza en el Señor y esa fe. Porque se plantaron ahí y no se arrodillaron. Les dijeron lo que iba a pasar y no se arrodillaron. Y dijeron, el Señor nos va a librar. Y aunque no los libre, igualmente no nos vamos a arrodillar ante ti. ¿Sabe el amor que ese amor por el Señor, mi hermano? Ese amor tan grande de decir, yo confío en Dios, hasta la muerte confío en Dios. Y aunque muera, sigo confiando en Dios. Porque no hay un lugar más alto que servir al Señor. Simplemente no existe. Amén. Vámonos a Romanos 12:12, que habla un poco más de la oración, que va directamente ligada a la perseverancia. Dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozándoos en la esperanza. Cuando tenemos esperanza estamos gozosos, ¿verdad, mis hermanos? Estamos alegres, tenemos esperanza, tenemos un objetivo de vida, tenemos algo que seguir, tenemos algo que hacer. Perseverando en el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo en la angustia, en lo más bajo, sigue perseverando. Vas a salir de ahí. Tú sigue perseverando. Sigue gozándote que el Señor todavía está contigo, porque el Señor está contigo. Porque en la prueba el Señor está contigo. Porque el Señor es el que pone las pruebas para poner ese fuego en ti, para avivar esa fe que tenemos en el Señor. El Señor es el que te pone ahí, y el Señor está contigo, y el Señor te puede sacar de ahí. Amén. Dedicaos a la oración, tanto en el gozo como en el sufrimiento. Dedicaos a la oración. En el gozo, da gracias por estar gozoso. Y en el sufrimiento, da gracias. Da gracias porque el Señor te ha dado la fuerza para seguir adelante. Da gracias porque el Señor está contigo y te puede sacar de ahí en cualquier momento. Y da gracias porque no ha sido peor. Amén. Porque en este mundo hay una cosa que es innegable, que es que siempre todo puede ir peor. Amén. Y tenemos al Señor ahí que nos está ayudando, nos está dando el objetivo de vida que tenemos que seguir. No tenemos ni que dudar, no tenemos ni que planteárnoslo. Ya lo tenemos. Amén. Y el Señor nos lo da a todos, mis hermanos. El Señor nos está dando nuestro futuro, nuestra esperanza y nuestra perseverancia. Amén. ¿Saben lo que dice la palabra, mis hermanos?
que el que quiera paciencia se le da prueba, porque la prueba produce un carácter formado, produce un carácter la prueba nos cambia y nos forma de una mejor manera, nos da paciencia, porque en la prueba tenemos que ser pacientes y perseverantes, tenemos que hacer un cambio total de nuestra mentalidad para poder seguir sirviendo al Señor, incluso en esa posición, en esa circunstancia. Amén. Vámonos a Colosenses 4:2, que es algo más de lo mismo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. ¿Les recuerda algo este versículo, mis hermanos? Velando en ella con acción de gracias. Amén. En vigilia. Vigilando, buscando, esperando del Señor. Amén. Perseverando en la oración. Ya lo hemos leído en muchos versículos diferentes, mis hermanos, pero siempre nos lleva al mismo punto. Perseveren en la oración. No es ora una vez y ya se acaba. No. Persevera, sigue adelante, sigue orando. No se ha acabado. No se acaba hasta que uno muere, mis hermanos. Cuando uno muere y parte con el Señor, ahí pueden decir que se acabó. Estamos vivos, ¿verdad? No se ha acabado, seguimos. Amén. Amén. Y en Mateo 24:13, esto es una promesa del Señor, una promesa hermosa, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin. ¿Cuál es el fin, mis hermanos? Partir con el Señor. El que persevera hasta el fin, el que dé todo de sí en la batalla y gana. Porque como estamos con el Señor, ganamos. Dice la palabra, vamos de victoria en victoria. Pero ¿cómo va a haber una victoria si no hay batalla? ¿Cómo se traduce vamos de victoria en victoria? Vamos de batalla en batalla y todas, como le tenemos al Señor con nosotros, todas, sin falta, las ganamos. Amén. No importa cuán difícil sea, perseveremos. Estemos firmes y continuos en la oración. Sigamos orando, sigamos perseverando, porque al final de ese abismo del Señor, al final de ese problema de salud, y podemos atravesar ese camino, mis hermanos, porque el Señor está al otro lado. El Señor está del otro lado esperándonos y está acompañándonos en todo el viaje. No estamos solos, mis hermanos. Amén. ¿Sí, mi hermano? Bueno, dice la palabra del Señor que una vez el cuerpo muere, el cuerpo se queda y se vuelve parte de la tierra. Dice la palabra, del polvo venimos, al polvo regresamos. El cuerpo se queda en la tierra, es enterrado y ahí se quedan los restos. Y el espíritu, o el alma, el espíritu humano, o asciende con el Señor, que son los creyentes, los que el Señor, sus hijos, ascienden con el Señor, van con el Señor. Los pecadores van al infierno, dice la palabra, y dice que en el día final los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y que cada uno será juzgado por el Señor conforme a sus acciones en la tierra. Aquel que fue bueno es juzgado por ser bueno y descansará eternamente con el Señor. Aquellos que no lo han sido, pues condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que tenemos que perseverar. Por eso es que tenemos que aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos para partir con el Señor una vez hayamos terminado en esta vida. Una vez nuestro cuerpo se quede aquí, como nosotros hemos hecho lo mejor de nosotros y hemos seguido al Señor en todos sus mandamientos, el Señor cumple con su promesa, que es que seremos salvos. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y en Filipenses 3:10, que vamos a leer del 10 al 14. Este ya es para terminar.
Y dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que yo la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Póngame el 12 de nuevo. No que ya la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Ninguno es perfecto, mis hermanos. No lo somos. No tenemos un cuerpo glorificado. No somos perfectos. A fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Amén? Poder llegar a las almas como el Señor llegó a nosotros. Porque dice la palabra que todos nosotros estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados. Y así como el Señor llegó a nosotros, nosotros poder llegar a los demás. Póngame el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, el pasado atrás, y extendiéndome a lo que está delante, al futuro. No es ver que atrás hice algo mal y por eso ya no merezco la salvación. Eso se queda atrás, mis hermanos. El Señor perdona. Es extender la vista al futuro y ver lo que podemos hacer en el futuro. De los errores se aprende, mis hermanos. De los errores que cometemos se aprende. De los pecados que cometemos aprendemos a no cometerlos más. Porque nuestra vida es un constante aprendizaje, mis hermanos. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Nunca perdemos, siempre ganamos. Cuando no ganamos algo, ganamos conocimiento. Ganamos el conocimiento de saber cómo seguir adelante y perseverar para seguir adelante. Y el versículo 14, que dice, prosigo hacia la meta. Prosigo, hasta el final voy, por el Señor Jesucristo. ¿La meta cuál es? Vida eterna. ¿Cómo cumplo esa meta? Siguiendo todos sus mandamientos, confiando en Él, orando, ayunando, sirviéndole. Amén. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para recibir el premio. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mis hermanos, no nos cansemos de perseverar. La situación es difícil. Económicamente puede ser difícil. En nuestra vida cotidiana puede ser difícil. En cualquier momento de nuestra vida puede pasar algo y que empiece a ser difícil la cosa. No controlamos nuestra propia vida. Nuestra vida son sucesos que van cambiando. Nuestra vida se ve influenciada diariamente por factores externos. No es nuestro propio deseo, por ejemplo, tener un accidente en un coche. Puede ser la persona que venía por delante y se equivocó, se le fue el freno y se fue adelante y chocó. No dependía de nosotros. Y eso puede derivar en problemas económicos, cualquier tipo de problemas de salud, por ejemplo. Y ahí empiezan a ponerse difíciles las cosas. Ahí empieza a cambiar nuestra visión, pero no podemos rendir. Ahí cuando estamos en lo peor, no nos podemos rendir, mis hermanos. No nos dejemos rendir. Sigamos adelante. Levantémonos una vez más. Dice la palabra del Señor que Él nos sostiene de la mano. Sujetémonos bien. Que dice la palabra, tropezará pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén. Dice la palabra también que el Señor no dejará para siempre caído al justo, mis hermanos. Amén. Levantémonos constantemente y sigamos perseverando, sigamos buscando del Señor. Porque no importa cuán profundo sea el abismo, no importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuántos problemas tengamos, no importa, mis hermanos, no importa. Nada de eso importa. Porque solo una cosa importa en este mundo, que el Señor está con nosotros. Y que con el Señor todo lo podemos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Significa que no voy a tener problemas? No, significa que voy a poder pasar esos problemas. ¿Significa que no voy a tener dificultades? No, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Porque yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Significa eso que nosotros somos como el Señor y podemos vencer al mundo? No. Significa que como tenemos al Señor que ya venció al mundo, nosotros lo podemos vencer, porque lo tenemos a Él con nosotros. Amén. No nos rindamos, mis hermanos. No hay que rendirse. Sigamos adelante. No importa cuán estrecho se vuelve el camino. Es un camino recto. No hay curvas. No importa cuán complicado se ponga. Es recto. Sigamos adelante. Es la meta final. Seguir al Señor hasta los últimos días. Hasta que no podamos más seguir al Señor. Hasta que nuestro cuerpo se canse y ya no demos más. Y incluso en ese momento, como aquellos jóvenes que los estaban amenazando de muerte, incluso en el final dijeron, yo sirvo a Cristo. Perseverar hasta el final, mis hermanos, hasta que no podamos más. Y cuando no podamos más, seguimos adelante, como podamos. Y aunque no podamos, pidamos fuerzas al Señor para seguir perseverando. Porque el Señor dice la palabra que Él nos da lo que nosotros le pidamos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso lo dice la palabra del Señor. Hay que seguir perseverando. Y cuando no es con nuestra fuerza, es con la del Señor. Porque hay veces que nos quedamos sin fuerza. Porque somos humanos y no podemos más. Como en la prédica del pastor del domingo pasado. No puedo más. Llega un punto que ya no podemos más. Nos cansamos. Y no podemos seguir adelante. Porque somos humanos. Y nuestra mente nos empieza a decir que no podemos. Y nuestra situación económica nos empieza a decir, no puedes. Y todo lo que nos rodea, amistades, amigos, hermanos, nos empiezan a decir, no puedes. Y llega un punto que nos estamos jugando en nuestra propia mente, pensando que no podemos. Y como pensamos que no podemos, no tenemos fe para creer que podemos, mis hermanos. Como nos falta ese pensamiento positivo, como nos falta confiar en el Señor, no podemos decir yo puedo. Y ese es el momento en que lo perdemos todo, mis hermanos, porque no perseveramos. En ese momento en el que estamos en nuestro peor momento, en el que estamos en el suelo, en ese momento en el que, sé que es difícil, mis hermanos, pero hay que levantarse y decir, yo sí puedo. No por mi fuerza, sino por la de Cristo que está en mí. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Hay que seguir adelante, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. He escuchado muchos testimonios que dicen, cuando vino el Señor las cosas se pusieron más complicadas. Sí, es así. Pero el Señor no es el que nos complica las cosas. El Señor quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos. Cuando venimos a los caminos del Señor, hay algunos que vienen pensando que va a ser fácil. Mis hermanos, no es fácil. La vida no es fácil. ¿Cuántas personas ahora mismo quisieran tener un trabajo y fueron a la universidad, estudiaron toda su vida por un trabajo y no lo tienen? La vida no es justa ni es fácil. Y el venir al Señor no significa que lo vamos a tener todo abierto y sabremos ya tenemos la carrera, tenemos el trabajo, tenemos una vida de millonario. No quiere decir eso, mis hermanos. Venir al Señor quiere decir que tenemos esperanza. Una cosa que a mucha gente le falta en los días de hoy. Hoy en día hay mucha gente que está en las calles y no tienen esperanza. Lo que ha movido al ser humano siempre es la esperanza de un futuro. Saber que algo mejor vendrá en algún momento. Hay mucha gente que ya no tiene esa esperanza. Porque ven que el mundo está en su declive, que el mundo está cayendo constantemente y que no pueden creer en nadie. Porque no, el presidente este que va a salir y el presidente no hace nada y lleva al país a la miseria. Y el otro presidente también la lleva a la miseria. Y no podemos depositar nuestra confianza en nadie que no sea Dios, mi hermano. En el momento que lo hacemos ya estamos fallando. Porque dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en otro y pone su confianza en él. Solamente podemos confiar en Dios. Nos da una esperanza, nos da una meta, nos da un futuro, nos da confianza. El Señor siempre está ahí, mis hermanos. Y es al único al que podemos ir en cualquier momento y decirle, no aguanto más. Decirle, ya no puedo más. Llévate mis cargas, yo no puedo. Yo no puedo llevarlas. He llegado a un punto de que tanto caminar ya no puedo con mi propio peso. Ayúdame, porque yo solo no puedo. Lo he intentado, pero soy humano. Hasta aquí llego. Y el Señor nos da su fuerza. Allí en ese momento es cuando el Señor se levanta. Dice, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Amén. En ese momento,
Cuando el Señor vio, porque dice la palabra, que el Señor ve el corazón del hombre, en ese momento que ya no podemos más, que el Señor ve que no podemos más y que seguimos adelante, el Señor nos ayuda. Porque el Señor ve el corazón del hombre. El Señor ve nuestro esfuerzo por seguir adelante, ve nuestra perseverancia. Él no ve si llegamos o no, Él ve el esfuerzo que estamos haciendo por llegar. Porque hay muchas veces que no podemos llegar. Es como cuando estamos en una maratón, estamos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y no podemos llegar a la meta. Y en el medio de la carrera, después de correr kilómetros y kilómetros, nos desplomamos en el suelo y nos empezamos a arrastrar por el suelo para llegar a la meta. Ya las piernas no responden, pero los brazos sí. Y seguimos arrastrándonos como podemos. Y que en ese momento venga alguien y te dé la mano. Venga alguien y te diga, yo te acompaño. Venga esa persona y te diga, yo sé que tú puedes llegar, yo te ayudo. Y que en ese momento te tome del hombro, te levante y te ayude a llegar. No es que tú no te esfuerces, es que te esfuerzas tanto que ya no puedes más. Y incluso en ese estado de debilidad sigues adelante. En ese momento, el Señor está ahí. En ese momento que te das cuenta que no puedes hacer nada, te das cuenta que en ese momento lo puedes hacer todo porque ya no estás, o sea, nunca estuviste solo, pero en ese momento, cuando ya no puedes hacer tú nada humanamente, te das cuenta que el Señor te está dando el hombro para que tú te apoyes en Él y sigas adelante. Tenemos que perseverar, mis hermanos. Tenemos esperanza, tenemos futuro, tenemos al Señor, que es lo más importante en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a perseverar? En la adversidad hay que movernos adelante. Dice, su vara y su callado me infundirán aliento. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Amén. El Señor está conmigo. El Señor está contigo, mi hermano. El Señor está con nosotros aquí. Amén. Y podemos seguir adelante en ese abismo, mis hermanos. Podemos seguir. Porque no tenemos que temer, mis hermanos. Incluso si tememos, el Señor está con nosotros. Recordemos eso. No importa el momento, no importa el lugar, el Señor está contigo. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Siempre recuerda que el Señor no dejará caído al justo. Sé su palabra que tampoco dejará, jamás ha visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. No nos faltará de nada, mis hermanos. ¿Significa que nos sobrará? No. Significa que lo básico lo tendremos. Confiemos en el Señor. Porque el Señor tiene misericordia de nosotros diariamente. Y el Señor nos ha ayudado diariamente para poder pararnos en donde estamos hoy. Amén. Porque el Señor nos ha ayudado de tal manera que escapa nuestro entendimiento como ser humano. Porque en el momento que salimos por esa puerta, con todos los coches pasando, podría haber un accidente en cualquier segundo. Y no lo hay. Y usted me dirá, hermano Leroy, es físicamente imposible que todos los coches... Sí. Se puede romper el freno en ese momento. Hay muchos coches, sobre todo aquí en España, que hay algunos que ya tienen sus errores en el sistema de frenado. En cualquier momento se ve un freno y puede pasar cualquier cosa. Así que el hecho de que no pase es obra del Señor. Démosle gracias porque estamos aquí de pie en este momento. Y démosle gracias también porque estamos en un país, dentro de lo que cabe, que tenemos libertad. Porque hay muchos países que el simple hecho de reunirse a hablar de Jesucristo es un crimen. Y un crimen penado de muerte. Así que démosle gracias también al Señor por eso. Y saben una cosa, mis hermanos, en esos países hay gente perseverando. En esos países hay hermanos que no se han rendido. Y hay hermanos que se alzan día a día y se reúnen día a día para hablar de la magnificencia del Señor. Para hablar de lo hermoso que es el Señor y de lo bueno que ha sido con ellos. Si esas personas en esos países, si esos hermanos están perseverando en esa situación, miremos nuestra propia situación y pensemos, ¿es la nuestra peor que la de ellos? Como ya había dicho antes, siempre puede ser peor. Démosle gracias al Señor que nuestra prueba no es así. Y que estamos perseverando constantemente. Amén. Para los hermanos que me están escuchando en la radio, en YouTube, en Facebook, cualquier momento que estén viendo este mensaje, puede ser en un año incluso, no se rindan, porque el Señor está ahí. El Señor está ahí con nosotros. No se rindan nunca, perseveren en la oración, perseveren adelante, sigan caminando, porque tenemos un futuro, mis hermanos. Y si nos rendimos, no sabemos cuántas almas habremos perdido.
Porque si ahora mismo tú no te rindes, mi hermano, tal vez en 4 años puedas traer una persona aquí a la iglesia, puedas enseñarle el Evangelio de Dios, se lo puedes enseñar a alguien. Sea la palabra que hay fiesta en los cielos cada vez que un alma se convierte. No nos rindamos, mis hermanos, porque uno nunca sabe lo que nos depara el futuro. El Señor lo sabe, nosotros no. No sabemos cuándo llegará una persona a la que le podremos hablar de la palabra. No nos rindamos, mis hermanos, perseveremos hasta el final, sigamos adelante. Y siempre recordemos que no es con nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza nada podemos hacer. Es con la fuerza del Señor que Él nos ayuda y nos da la fuerza para seguir adelante, que Él nos mueve. Amén. Porque sin Él no somos nada. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que Dios los bendiga.